continuar. ¿Me avisan cuando se vea, por favor? Ya se ve. Listo. Entonces, hoy vemos a Lin-Soo Kim, que nos habla acerca de la empresa Hyundai Motor Company y cómo fue evolucionando de construir automóviles basados en la tecnología de Ford para el mercado coreano. Es decir, importaron la tecnología y aprendieron a hacer automóviles de la marca Ford, a crear hacer sus propios diseños, desarrollar su propia tecnología para producir sus propios automóviles, ya con todo su diseño. Y de nuevo, los procesos de aprendizaje no son rápidos, ya lo hemos visto en ejemplos durante el trimestre. Este les llevó casi 30 años, si no es que más de 30 años, para realizarse. Déjenme mover esta. Una pregunta, cuando yo hablo, ¿ustedes ven aquí una cosita negra con sus nombres o no? Por ejemplo, si hago esto, ¿ustedes ven sus fotos o sus nombres aquí en la pantalla o no? No. Sí, sí se ven. Ahí sí, doctor. Entonces así no, ok. Porque de repente alzan la mano o quieren participar y no los veo. Pero si no, no alcanzo a ver toda mi presentación. Listo. Ahí está. Entonces, empezamos. ¿Cuál es el objetivo del texto que nos da Kim? Es desarrollar un modelo de aprendizaje organizacional en un proceso de catching up imitativo, que ahorita vemos lo que es ese concepto, que creo que no lo habíamos visto en el trimestre, y al mismo tiempo un modelo de construcción de crisis y el aprendizaje organizacional, para analizar empíricamente la historia de la transformación tecnológica de Hyundai Motor Company. Es decir, por medio del ejemplo de Hyundai, Kim nos desarrolla su propio modelo de aprendizaje organizacional, que él realiza un par de diagramas que, si se dan cuenta, es muy parecido o incluye, es parecido a lo que Nonaki Takeuchi nos enseñaron con sus espirales del conocimiento, nada más que él integra unas partes externas que nosotros antes habíamos visto como problemas, pero él les llama crisis. También durante el trimestre les he estado comentando que esto de crearse sus propios problemas o sus propias crisis siempre incentiva el aprendizaje y la innovación. Este concepto de catching up, no me acuerdo si ya lo habíamos visto en el trimestre. Recuérdenme por ahí. No, no lo habíamos revisado todavía, profesor. Bueno, digo, se los explico así rápido. Este es un término bastante complicado de traducir, por eso casi siempre lo dejo en inglés. Que es como, traduciéndolo, si lo pones así en el DeepL o en el Google Translator, te va a decir como ponerse al día. Pero el catching up tiene que ver más bien con actualizarse o con alcanzar a los que están más avanzados que tú. En el caso de los países, de las empresas, se refiere a los procesos que hacen para alcanzar a aquellos individuos o aquellos países o aquellas empresas que están más cerca de la frontera tecnológica, están más desarrollados, han crecido más. Por ejemplo, cuando en economía, cuando vemos catching up de países, se refiere a los procesos que han hecho los países para alcanzar a los países más desarrollados. Por ejemplo, procesos de catching up entre países están los que empezaron en América Latina a mediados finales de los 70 para alcanzar a los países más desarrollados, los países de Asia, pero esos procesos se han visto como cortados o interrumpidos por las crisis económicas. Cuando hablamos de ejemplos como los de Hyundai, el catching up se refiere a los procesos que tuvieron que realizar, en este caso, procesos de aprendizaje de innovación, para actualizarse en sus tecnologías y en sus procesos, para poder diseñar sus propios automóviles y no quedarse
en el proceso de utilizar nada más tecnología de un tercero, que empezamos con Ford y después utilizaron otras tecnologías para crear sus automóviles. Y como es, hay un montón de ejemplos de catching up en distintas empresas, sobre todo en Asia, que les encanta hacer eso, para crear maquinaria, computadoras, equipo, por ejemplo, todas las empresas de computación asiáticas empezaron copiando los diseños o imitando, que no les gusta la palabra copiar, imitando los diseños de computadoras norteamericanas, prácticamente los de IBM. Pero así como ese hay muchos ejemplos. ¿Ya fue más claro a qué me refiero con el catching up cuando lo veamos en la lectura? O si tenían la duda de cuando lo vieron en la lectura. Ok, doctor, sí, bastante claro. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien que no le haya quedado claro? ¿Que haya llegado tarde o a mitad de explicación? Ok. Supongo que no. ¿Qué pasó con Hyundai desde que empezó? Ellos empezaron en 1967, iniciando operaciones con lo que les digo, utilizando la tecnología de Ford para producir sus automóviles. ¿Qué pasó 19 años después? Bueno, ya habían producido 1 millón de vehículos. ¿Y qué pasó 24 años después? Bueno, ya tenían 1.7 millones de vehículos vendidos al año. Es decir, si se dan cuenta, en un periodo de 43 años, pasaron de empezar a producir vehículos, Ensambladores. ensambladores de vehículos, ese es exactamente, porque ni siquiera es productores. ¿Quién fue? ¿Quién dijo lo del? Oscar. Bien, por eso, Oscar. Te daré un punto sobre examen, pero no. A vender 1.7 millones de vehículos, ya de su propio diseño. ¿Listo? Hyundai comenzó a ensamblar el auto compacto de Ford sobre una base del knockdown basis, que si no saben qué es eso, básicamente es proceso de comprar paquetes tecnológicos. ¿Qué le llamamos paquetes tecnológicos? A comprar toda la tecnología, toda la ingeniería, todos los diseños, incluso todos los materiales, todo así como en paquete, lo llevaban a su fábrica y lo utilizaban para ensamblar el auto de Ford. Así fue como empezaron. Digo, algunos otros ejemplos de esto, mucho más reciente y mucho más tecnológicos, pero que se sigue dando. El caso de Argentina con la soya y los transgénicos. ¿Qué es lo que hace Argentina? Que es uno de los principales productores de soya del mundo y es el principal productor de soya del continente americano. Ellos lo que hicieron es compraron la tecnología de Israel, de China y de Francia, me parece. Así los paquetes tecnológicos, las patentes, las semillas, la tecnología, los diseños de invernaderos, los diseños de irrigación, lo llevaron a Argentina y se pusieron a producir soya a lo loco para vendérsela a los chinos. Es decir, Argentina en este caso no desarrolló su propia tecnología, sino nada más se apropió del paquete tecnológico, aprendió a hacerlo como le explicaron los israelíes, los chinos y los... Es que no me acuerdo si fueron los franceses o fueron otro país. Bueno, no importa quién haya sido. Eso aprendieron a hacer la soya y ahí van. ¿Cuál es el caso distinto? O por qué este caso de Hyundai es muy emblemático y sirve mucho para enseñar y ejemplificar lo que es el proceso de aprendizaje de una organización? ¿Por qué? Porque empezaron con del Node Basis o el paquete tecnológico de Ford y se fueron implantando metas y se fueron implantando crisis en el que se dieron cuenta que no tanto ellos como empresa en un principio, sino también el gobierno de Corea, de que, ok, está bien que produzcamos el vehículo de otro, pero hay que empezar a hacer esfuerzos para producir nuestros propios vehículos. Y de ahí pasó a desarrollar el Excel
que les sirvió para el mercado americano, y al final empezaron a hacer sus propios diseños ya 100% coreanos, el Ascend y el Avante. Eso se los pidió el gobierno coreano como tal, ¿no? Ahí que también fue como que pues bastante pues complicado para ellos porque ellos tenían que crear un cierto porcentaje de vehículos para el país propio que por ley Corea los impuso. Sí, básicamente son estas crisis que hablamos, que por ahí tienen un diagrama bastante ejemplificado. Digo, antes nosotros lo veíamos como problemas, Kim les llama crisis, pero si se dan cuenta, las crisis como la del petróleo les llevó y las peticiones del gobierno les llevó a desarrollar el Excel. Que aún tenía tecnología extranjera, pero ya Hyundai ya tenía más injerencia en eso. Ya en 94, 95, igual como dice Oscar. Fue Oscar, ¿no? Como Sí, dice doctor. Oscar, el gobierno les dijo, pues ¿sabes qué? Ya estás muy avanzado, nuestro propio automóvil para el interior y para exportar, porque también nos interesa ya abrirnos al mundo. Es decir, estas crisis que fueron surgiendo, que ahorita vamos a ir viendo como paso a paso, fueron los que las obligaron a acrecentar sus procesos de aprendizaje. Acuérdense que es lo que nos interesa. Los procesos de aprendizaje, eso de tácito, explícito, 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 etcétera. Esa espiral que habíamos visto con Onaka y Takeuchi, que yo creo que Kim retoma, para ir generando capacidades de absorción de tecnologías y más adelante, ya que tenían muy desarrolladas sus capacidades de absorción, la capacidad de innovación, que al final el Ascend y el Avante es el resultado de estos procesos de innovación, es decir, pasaron de imitar o de ensamblar, de imitar, a crear sus propias innovaciones, que al final todas las organizaciones lo que buscan es innovar, porque si innovamos, que es nuestro conocimiento muy particular o su conocimiento único, es lo que les da las ventajas comparativas, que es lo que hemos estado viendo todo el trimestre. Y ok, ellos innovaban en cosas como para vender, como la panadera de la otra empresa, que siempre se me olvida el nombre, de la panadera casera. Pero el proceso de innovación o de crear cosas únicas para el mercado y para la empresa pueden darse en cualquier tipo de organización, desde cómo elaboramos un nuevo servicio, un nuevo proceso organizativo, un nuevo proceso de producción. No necesariamente tiene que ver con crear nuevos productos que vengan al mercado, sino con mejoras al interior por medio de los procesos de aprendizaje para hacer más efectivo lo que se lleva a cabo en la empresa o para crear nuevas cosas o para diseñar nuevas cosas. No todos los procesos de innovación o todos los procesos de aprendizaje necesariamente van a resultar como un nuevo producto, sino puede ser un nuevo proceso que también le ayuda a la organización. Sí, podríamos verlo como hacer nuevas formas para crear algo que ya estamos produciendo, que nos puede volver más competitivos o nos puede volver más eficientes para hacer lo que hacemos. Por ejemplo, el otro día estábamos discutiendo en una sesión de profesoras que la forma en la que empezábamos a dar clases en mayo del año pasado, cuando empezó los trimestres de Zoom, que ustedes también lo habrán visto, cómo ha ido evolucionando la forma en la que los profesores, muchas profesoras empezaban con, pues ahí les dejo las lecturas, hagan resúmenes, y pues por ahí resuelvo dudas. Había profesores que ni siquiera utilizaban el Zoom o plataformas, sino mandaban lecturas, resúmenes y sobre eso. Y pues ustedes se quejaron, o bueno, no ustedes en particular, sino muchos alumnos decían que pues, no era una forma como que muy práctica de enseñar. Algunos sí empezamos dando Zoom. Yo, por ejemplo, daba mis sesiones y algunos otros videos de repaso, sobre todo para las clases de matemáticas o conto, cosas así. En las teóricas como estas no eran tan necesarias, pero me di cuenta que que presentarle, por ejemplo, nada más la teoría no servía tanto. Tenía yo que incluirles algunos ejemplos que muchas veces daba yo en salón, pero aquí me comí el tiempo. O sea, uno se va adaptando, uno va aprendiendo qué sirve y qué no, por ejemplo, para el proceso de dar clases. Y si se dan cuenta, la mayoría de sus profesores a estas alturas
como que ya tenemos mucho más desarrollado esto de dar clases por Zoom. Digo, algunos seguirán con la idea de que pues, está bien que con las puras lecturas hagan resúmenes y sobre eso les hago examen. Para algunos les funcionará, para la mayoría de los alumnos dicen que no. Lo digo, se ha mejorado este proceso, hemos aprendido en el proceso de tratar de enseñarles mejor. Y realmente no es tanto venderles un producto o hacer algo, sino nuestros propios procesos internos de aprendizaje. Entendimos qué es lo que sirve mejor como para dar a entender nuestras clases o nuestros temas. Digo, son ejemplos de cómo funciona esto de las crisis y el aprendizaje. ¿Cómo empezó o qué utilizó Hyundai para hacer este avance en sus 33 años de ensamblador a diseñador y productor de automóviles? Utilizando las crisis que ya vimos, que lo llevaba a sus procesos de aprendizaje organizacional. En Hyundai, o nos dice Kim, que el aprendizaje organizacional, ya sea para imitar o para innovar, se lleva a cabo en 2 niveles, en el individual y en el organizacional, que esto nosotros ya lo habíamos visto en distintos ejemplos. Nonaki y Takeuchi pues lo veían en un principio como individuo. Ellos empezaron a ver cómo se daba esta espiral de aprendizaje en el individuo y ya después lo vieron cómo se daba a nivel organizacional. Kim nos dice que aquí para el aprendizaje organizacional utilizamos crisis. Igual primero los individuos deben aprender o deben tener ciertos procesos de aprendizaje previos o cierto conocimiento previo. En alguna literatura de aprendizaje le llaman el path dependence, que es decir, como el camino recorrido o la senda de aprendizaje o la senda recorrida. Es decir, que lo que ya caminamos ya importa y determina la forma en la que vamos a estar aprendiendo, que también ya lo habíamos visto hace 2 sesiones, me parece. Y que los actores principales en el proceso de aprendizaje organizacional son los individuos dentro de la empresa. Y que solo las organizaciones, esto lo puse en amarillo porque es importante, solo las organizaciones eficaces pueden traducir el aprendizaje individual en el aprendizaje organizacional, porque esto también ya lo habíamos visto. Muchas veces este proceso de que los individuos transmitan su conocimiento, transmitan el conocimiento individual puede ser complejo y si no se hacen los procesos adecuados o de la forma adecuada, se puede ver interrumpido, se puede ver, Kim nos dice que se puede ver lento, si lo puedo llamar de alguna manera. ¿Y qué nos determina según Kim el aprendizaje organizacional? Las rutinas organizacionales, que es la forma en la que la empresa organiza todo a su interior. Ideas, habilidades individuales, que también ya lo habíamos visto, es decir, cómo los individuos han asimilado cierto conocimiento, ciertas habilidades, ciertos procesos o mapas mentales, que lo vimos la sesión pasada. Y las estrategias y gestión de este conocimiento, es decir, ¿cómo voy a hacer que los demás aprendan? El ejemplo de Nonaki Takeuchi de la panadera, bueno, pues fue que se reunieron 13, hacían grupos entre ellos, aprendían entre ellos, utilizaba el periódico, etcétera. Y todos estos tipos de estrategias y gestiones, todas estas rutinas organizacionales, que tienen que ver más con la forma en la que se realizan las actividades. Y todo esto que es intrínseco de los individuos lleva al aprendizaje organizacional. Si todo eso no se conjuga de la mejor manera, o se hacen esfuerzos, como dice Kim, de la mejor manera, para que se lleve a cabo, pues no llegamos acá y se rompe como todo el proceso de aprendizaje organizacional. Aquí viene el primero de los conceptos que les dije que no habíamos visto tanto, pero que es muy importante para Kim, que es el de la capacidad de absorción. Él nos dice que el aprendizaje organizacional está en función de la capacidad de absorción de una organización. Pero, ¿qué es la capacidad de absorción así en palabras simples y llanas? Básicamente es la capacidad que tiene la organización y por lo tanto los individuos de la organización de asimilar y hacer suyo nuevo conocimiento. Es decir, ¿a qué le llamo asimilar? Que lo puedan hacer útil. Acuérdense que el conocimiento se vuelve útil o deja de ser información
cuando se asimila y tiene utilidad para los individuos. Es decir, en el caso particular de Hyundai, era la capacidad de absorción que tenían para asimilar en un principio el paquete tecnológico de Ford. Después, eso creó ciertas capacidades de absorción o aumentó su capacidad de absorción para poder dividir ese paquete tecnológico en distintas empresas, como fue después cuando empezaron a producir sus propios automóviles. Eso llevó al proceso de crear sus propios diseños y su propia tecnología hasta llegar a sus propios diseños. Pero nos dice que la capacidad de absorción requiere la capacidad de aprendizaje. Esta capacidad de aprendizaje desarrolla las habilidades para la resolución de los problemas, que en este caso son las crisis, que ya sabemos a lo que nos referimos, que ayudan a incentivar o acelerar el proceso de aprendizaje. Es decir, para aprender debemos tener capacidad de absorción. Y aquí, bueno, la capacidad de aprendizaje que nosotros lo habíamos estado viendo hasta este momento como aprendizaje nada más, Kim le llama capacidad de aprendizaje, que es la capacidad de asimilar conocimientos. Si se dan cuenta, es como una especie de ouroboros o un ciclo, que es la capacidad de asimilar conocimientos de imitación, mientras que las habilidades de resolución de problemas representan una capacidad de generación de nuevos conocimientos para la innovación. Es decir, la capacidad de aprendizaje es la capacidad de asimilar conocimientos. Y las habilidades de resolución de problemas que son resultado del aprendizaje sirven para generar nuevos conocimientos, que en este caso serían innovaciones. ¿Esto es claro? ¿O me di a entender? Cierto. ¿Los demás? A ver, pongan su... Ok, confiaré que entendieron. Esos fueron dos. Elementos que determinan o que son clave en la capacidad de absorción de la empresa. La base de conocimientos previos, que es lo que les comentaba yo ahorita, que es lo que tenemos en nuestro background, que antes habíamos visto en otras lecturas o en otros ejemplos, que tiene que ver como con todo lo aprendido previamente. Es esta parte de la base de conocimientos, que tiene que ver con todo lo que conoce todo el conocimiento de cada uno de los individuos de la organización, y además como todo el conocimiento organizacional. Ya no me voy a detener en eso porque ya lo vimos muchas veces, que es como conocimiento acumulado que determina lo que las organizaciones pueden o no pueden hacer. Tiene que ver con la base de conocimiento relevante anterior, que comprende habilidades básicas, es decir, cómo hacemos las cosas, y los conocimientos generales en el caso de los países en desarrollo. Y esto es importante porque cuando nos referimos a conocimientos generales, pues básicamente tiene que ver como con el nivel académico. Es decir, para los países en desarrollo, como el caso de México, Latinoamérica, África, algunos de Oriente Medio, Asia, que los individuos que están dentro de una organización tengan por lo menos primaria o conocimientos de primaria, educación básica, podemos llamarla así, que ahora la educación básica es hasta secundaria, pero bueno, que tengan conocimientos básicos, leer, escribir, contar, sumar, etcétera, son muy determinantes en el caso de los países en desarrollo. Es decir, si la mayoría de los individuos de una organización no tienen esas capacidades, que por eso es importante siempre hacer la distinción de que no necesariamente tienes que estar en una empresa muy grande para ver procesos de aprendizaje. Digo, en pequeños talleres se puede dar, en pequeños negocios familiares se puede dar, en pequeñas organizaciones sociales, en comunidades se puede dar. Si no se tienen cierta base de conocimientos previos, como les digo, educación básica,
puede dificultarse los procesos de aprendizaje, de crear nuevas cosas. Y para el caso de los países más desarrollados, como la educación básica o el nivel de alfabetización, si lo podemos ver así, que es educación básica, esto es cerca del 100%, lo que determina sus niveles o sus procesos de aprendizaje es los conocimientos científicos y tecnológicos de frontera, que usualmente esos se dan en niveles superiores de educación y de investigación, que sería no nada más licenciatura, sino ya sería a nivel posgrado y centros de investigación federales, digámoslo así. Es decir, en los países más desarrollados, lo que interesa o lo que están promoviendo es que la frontera tecnológica o los procesos de investigación y desarrollo se den en posgrados o en centros de investigación que contratan doctores. Por eso, pues igual no lo han checado, porque ustedes... Por eso hay mucha migración, doctor. ¿Cómo se le dice? Migración, ¿Fuga de cerebro? fuga de cerebros, puede decir aquí. Sí, como fuga de cerebro, ¿no? Es que se me fue la palabra. Sí, Sí, como migración tecnológica. Sí, bueno, sí, fuga de cerebros como tal. pero es que hay de dos tipos. Por ejemplo, estamos los que hacemos posgrado fuera, hacemos estancias de investigación fuera y regresamos. Y están los que se van para buscar oportunidades de trabajo. También están los que algunas empresas que vienen y buscan gente que les pueda ayudar y se las lleva. Digo, eso no está tan determinado como la fuga de cerebros, y no importa tanto aquí. Lo que quiere decir Kim en este sentido, en este último cuadrito de base de conocimientos previos, es que los países más desarrollados, Estados Unidos, Canadá, Francia, Israel, Japón, China ya está llegando a este nivel, que lo que les interesa ya no es tanto enfocarse en gastar en alfabetizar o educación básica, es decir, la mayoría de sus ciudadanos pueden optar por la educación básica y sin problema pueden llegar ahí, pueden tenerla. Es decir, su nivel de alfabetización o educación básica es cercano al 100%. Lo que les interesa es que la mayoría de la gente o la mayoría de la gente que esté enfocada en procesos de innovación se especializa en posgrados tecnológicos que tengan que ver con conocimiento, que tengan que ver con no tanto cómo vender o cómo hacer, sino cómo desarrollar nuevos productos y servicios. Eso es Eso a lo también, eso también contrasta aquí en México, ¿no? Que se invierte mucho en la educación básica, pero porque todavía la mayoría del país no tiene acceso a más de la preparatoria. Creo que según el promedio de años de estudio era cerca de 9, ¿no? Algo así, que es como secundaria. primaria y secundaria, que es la educación básica. Por eso no se puede invertir tanto en investigaciones a más alto nivel. Sí, de hecho, el último censo, no sé si han visto los resultados, creo que habíamos subido a 11 o casi 12 años de educación, que ya significaba que la mayoría ya estaba en preparatoria o preparatoria trunca. Pero aún así, pues dado los salarios que se pagan en México y eso, muchas veces pareciera que el esfuerzo que conlleva educarse no, no está bien remunerado en las empresas. Y ustedes cuando salgan, y es a lo que me refería yo en eso, van a ver que muchas veces ya no, pura licenciatura ya no es como suficiente para entrar a trabajar en algunos lugares. Muchas veces ya te están pidiendo especialidad y maestría. Digo, ustedes lo verán en algunos meses, si no es que ya empezaron a buscar opciones de trabajo, sino ya muchas empresas, digo empresas grandes, buscan gente con posgrado. ¿Por qué? Porque el posgrado te ayuda a mejorar esos mapas mentales que veíamos en la sesión pasada y que te sirven a resolver problemas, que te tienen un poco más en la frontera de lo que se necesita para resolver problemas o para ayudar a generar nuevos procesos dentro de las organizaciones. Es decir, generar nuevo conocimiento, porque se dieron cuenta, o como lo hemos visto también desde el principio del trimestre en
sociedad del conocimiento lo que se busca es eso, generar conocimiento para estar cerca de la frontera o más cerca de los que tienen una posición preponderante en el mercado. Digo, la mayoría de los que estudiamos buscamos en principio trabajar en una empresa o en algún lugar similar, si es que no tenemos los recursos para crear nuestras propias empresas o tenemos una empresa familiar. Se busca, si le digo, al principio o en esos momentos ya la licenciatura ya no suele bastar. Digo, suena mal, pero por ejemplo muchos compañeros míos de licenciatura en economía, que se quedan con la pura licenciatura, pues de repente están trabajando en bancos como cajeros o cosas así, o en call centers o cosas así, digamos, ya no están en puestos ya no directivos, sino de medio pelo, si les puedo llamar así, en supervisores o cosas así. De repente ya no alcanza tanto. Por lo que se están moviendo como a especializaciones, posgrados, cosas que te den conocimientos específicos que ayuden a las organizaciones. Por ejemplo, la gente de administración, pues la mayoría se van a una maestría de administración de empresas o administración de proyectos o gestión del conocimiento, que les digo que está muy de moda. Yo hice mi maestría en economía y gestión del conocimiento hace 8 años, que era como cuando empezaba a estar como de moda estos temas aquí en México. Pero digo, en otros, supongo que la gente de desarrollo, no desarrollo, es desarrollo socioterritorial, se me olvida el nombre. ¿O socioterritorial? Estudios socioterritoriales. Estudios socioterritoriales, perdón. Supongo que tendrán también sus posgrados similares que les dan como conocimientos más particulares o habilidades más particulares. Sí, claro, un específico. ¿Cómo? Sí, claro. ¿Qué sería? Tenemos en economía, política, ambiente. Híjole, creo que se me va otro por ahí, pero no recuerdo. Economía, política, ambiente. Y el ámbito cultural también. Bueno, digo, son posgrados que te dan conocimientos más particulares, supongo que algunos como para desarrollar políticas públicas, digamos así, o como para mejorar el bienestar de sociedades, digo, sin saber bien, supongo que van por esa área, que es lo que te pueden pedir en empresas o en organizaciones afines a lo que estudias. Los de sistemas, bueno, igual deben tener ahí sus posgrados que les dan más especialización en eso. Digo, por eso les digo que la mayoría de los países desarrollados se están moviendo aquí. Y la mayoría de los países desarrollados no tienen becas. Y en cambio aquí en México tú quieres hacer un posgrado, te pagan para que lo hagas. Pero pues hay como que si quieres beca, renuncias a la opción de trabajar en empresas porque si tienes beca no puedes trabajar. Lo mismo con el doctorado. Si bien cada mes el CONACYT te da dinero, que no es tanto, por cierto, entonces pierdes la oportunidad de trabajar en empresas y ganar experiencia, pero digamos, ganas conocimientos. O sea, es un toma y daca. O sacrificas unas cosas, sacrificas experiencia para ganar otro tipo de conocimientos. Pero de repente sales y no tienes experiencia, pero sí tienes conocimientos. O sea, ahí hay como que ver qué es lo que se busca hacer o qué es lo que quieres hacer después. Digo, ya me salí un poco del tema, pero eso es a lo que me refiero con que los países más desarrollados buscan gente que haga posgrados para enfocados sobre todo en la parte de crear nuevos conocimientos, hacer investigación y desarrollo, etcétera. Es decir, la parte que nos ayuda a resolver problemas y estar en la frontera tecnológica, en la frontera del conocimiento, para que ellos sigan ahí siendo los países más desarrollados. Y la segunda parte o la segunda elemento clave para la capacidad de absorción, perdón, es la intensidad del esfuerzo. Es decir, la cantidad de energía gastada por miembros de la organización para resolver problemas, que también esfuerzo se puede significar como recursos invertidos.
Tal esfuerzo intensifica la interacción entre los miembros de la organización, lo que facilita la conversión y creación de conocimientos. Es decir, ¿qué tanto esfuerzo se vamos a poner para que se dé esta espiral del conocimiento? ¿O qué tanto, cómo lo puedo decir? ¿Qué tan comprometidos pueden estar los individuos de la organización para aprender nuevas cosas? Que también es muy determinante. Por ejemplo, hay individuos que tienen mucha A base mí de... me llamaba la atención. Ajá, sí, Oscar. Pero sí me llamaba muchísimo la atención con respecto a lo que está mencionando, porque en la lectura nos mencionaba que vaya este compromiso que tenían los ingenieros, los empleados de Hyundai, pues, los llevan a trabajar hasta 16 horas por día. O sea, es demasiado. O sea, ya trabajar a ese ritmo es mucho, pero al final de la lectura menciona que es también por los aspectos sociales, culturales Socioculturales. que ellos manejaban, ¿no? Las mismas condiciones de, ajá, sí, culturales como tal, que ellos manejaban en su país, pero, o sea, yo me llevaba esa pregunta, o sea, si nosotros queremos como hacer como un reflejo o hacerlo, replicarlo aquí en México, pues de qué manera implementarlo o desarrollarlo o hacerlo o cambiar la mentalidad también de nosotros para lograr hacer algo así, ¿no? Pero es que muchas veces no tiene que ver con mentalidad y hay estudios al respecto para México y para toda Latinoamérica, que por ejemplo, digo, Kim no lo menciona, pero a la gente de Hyundai que trabajaba 16 horas, se le pagaban sus 16 horas. Muchas veces aquí en México quieren que trabajes 12, 14 horas, pero pues pagándote 8. Es decir, que hagas horas extras, pero Sí. pues no te las están pagando. Digo, es mentalidad, pero no es la mentalidad del trabajador, es la mentalidad del empleador. Digo, también luego muchas veces tiene que ver eso. Hay un libro que se llama, algo así es el título, no me crean bien porque lo leí hace muchos años. No me acuerdo si se llama Japoneses ladrones, alemanes flojos o algo así, en el que es una especie de perfil de cómo los japoneses y los alemanes son para la forma de trabajar. Y les dice a los japoneses les dice ladrones, y lo pongo así entre comillas, porque dice que ellos son muy de la idea de, si algo me sirve, voy, lo copio y lo imito. En un principio hago algo muy similar, pero después lo mejoro. Es decir, aprendo cómo se hace, pero después lo mejoro. Y dice que los alemanes son flojos, porque lo que hacen los alemanes en un principio es, me pongo a pensar cómo se hacen las cosas, me pongo a planear cómo se hace todo el proceso, paso por paso, muy analítico, así está, puntos y comas, y ya que tengo todo el plan, me pongo a hacerlo, es decir, no improviso, no voy reaccionando. Si tengo mi plan fijo y sobre eso, y si al principio ese plan no funcionó, bueno, pues ya aprendí después de cierto periodo de tiempo que funciona y que no. Sobre eso hago adecuaciones otra vez, me pongo a pensar en qué fallé, en qué no está funcionando de mi plan original, que sí, y sobre eso vuelvo a hacer me vuelvo a sentar a planear y otra vez. Y sobre ese proceso pues están en la frontera tecnológica los 12 países. Ahorita no me acuerdo, lo voy a buscar. Creo que no lo tengo en archivo digital, debo tenerlo por ahí en físico. Pero algo así se llama. Si en algún momento lo quieren leer, búsquenlo así. Digo, si lo googlean, debe aparecerles por ahí el libro. Algo así como japoneses ladrones, alemanes flojos. Pero es muy eso de mentalidad, que pareciera que los alemanes no están haciendo nada, pero sí. Y también, por ejemplo, al respecto de esto de mentalidad, lo que decías de los de Hyundai, que sí se comprometían a trabajar 16 horas. Bueno, lo mismo parecía con la gente que después se tuvo que ir a hacer tours a las empresas para aprender a hacer sus propios diseños. Es decir, tuvieron que dejar casa, trabajo, sufrirle para hacerlo, pero pues lo hacían. Y pues aquí de repente en Latinoamérica estamos como en cierta zona de confort en la que no queremos salir para no arriesgar lo que tenemos.
que también suele suceder. Pero en el caso particular de Hyundai, esa idea de pues tengo que mejorar para hacerlo, sí viene como desde la escuela. Y tiene que ser, son aspectos más de cualidad. Si se acuerdan, hace como 3, 4 semanas lo vimos, que de repente los individuos, las cualidades que tienen, como la decencia, la confianza, pues el amor a la camiseta, si le podemos llamar de alguna forma, el nacionalismo, también determinan El orgullo. el orgullo, que muchas empresas lo ponen así, determina la forma. No, y de hecho, perdón, doctor, de hecho aquí en la lectura lo menciona también, obviamente, o sea, es en este sentido de que ellos también tenían una competencia hacia los japoneses. Uh-huh. Y ahí mencionaba obviamente también que, o sea, se refiere un poquito a esto, a la competencia era porque los japoneses también en ese momento eran líderes en el mercado también de autos, pero había una especie de como de revancha, obviamente o sea, ya venía muchísimo detrás, ¿no? Por las invasiones que habían sufrido por parte de los japoneses, los habían, pues, hecho menos. Y este era como que este chip de los coreanos de querer ser mejor, de ofrecer un mejor producto, e inclusive que los japoneses, ¿no? Sí, sobre todo porque los japoneses venían de la Segunda Guerra Mundial, de quedar destrozados, ¿no? Y que en un proceso de 25, 30 años, pues ya se habían recuperado y ya estaban siendo líderes en Asia. Ok, también, por ejemplo, el caso de China, Corea, las pequeñas islas de Asia que habían sido invadidas y habían sido también destrozadas por Japón, habían resultado afectadas, pero los japoneses se recuperaron de eso mucho más rápido. Ok, entonces, ¿te quedó claro estos dos, los de base de conocimientos previos que ya lo habíamos visto? O sobre todo esta parte de la intensidad que tiene que ver como la energía que se gasta. Y en algunos puntos también lo ven como esfuerzos económicos, que también tiene que ver con investigación y desarrollo, aunque más adelante lo explica Kim. También tiene que ver con esfuerzos económicos para llevar a la frontera o para intensificar estos procesos de aprendizaje y de absorción. ¿Sí fue claro estos dos? Supongo que Sí, sí. profesor. Ok, Yesenia, gracias. Y nos presenta este diagramita que es muy útil, porque nos dice cómo son las dinámicas de la capacidad de absorción. Y tenemos dos ejes. En el eje X, que tenemos la intensidad o el esfuerzo, que es esto que estamos viendo, y la base de conocimientos previos. Aquí, como lo vemos, bajo-alto y alto-bajo. Es decir, están como al revés. Si tenemos una alta capacidad o una baja capacidad de absorción, pero altos esfuerzos, la capacidad de absorción se incrementa. Si tenemos una base de conocimientos alta y grandes esfuerzos o esfuerzo grande, la capacidad de absorción va creciendo, es alta y va creciendo rápidamente. Es decir, el ideal sería pero la mayoría de las empresas suelen estar en o en de acá arriba, dependiendo. Pero la mayoría de las empresas empiezan aquí. Kim dice que en algún momento Hyundai estaba aquí, pasó aquí y de repente acá. Es decir, cuando empezaron tenían una base de conocimientos previos baja, no se daban tantos esfuerzos, pero se dieron cuenta que tenían que mejorar, se movieron aquí y después se movieron acá. Más adelante lo presento con unas flechitas. Pero nada más es como para presentarles cómo lo presenta aquí. Cuando se tiene una base de conocimiento alta, pero se hacen pocos esfuerzos, la capacidad de absorción empieza a caer. Y cuando no tenemos ni base de conocimiento, ni nos esforzamos mucho, la capacidad de absorción es baja y cae rápidamente. Es decir, vamos como que en espiral, pero al revés, vamos a espirar hacia abajo. Estas dos flechas nos dice que, bueno, pasar de aquí a aquí es crecer, pasar de aquí a aquí estos dos nos llevan a que la capacidad de absorción se reduzca,
por lo tanto aprendemos menos, por lo tanto innovaremos menos, no podremos crear nuestras crisis y resolver problemas, y no tendremos, por lo menos en la sociedad del conocimiento o en la economía del conocimiento, las ventajas competitivas. ¿Y qué se refiere a eso? Que fue lo primero que vimos en el trimestre. Si no tenemos ventajas competitivas, ¿qué sucede? Quiebran, ¿no? Las empresas o las organizaciones. Pues, decíamos que mueren, pero eso es en lo que se refieren. Se van quedando atrás y quiebran, y mueren las empresas. Bien ahí, Erika. ¿Es claro este diagramita? Porque Sí, más doctor. lo retomamos. Sí, doc. Listo. Esto no me voy a tener tanto porque ya lo vimos, es lo mismo de Nonaki Takeuchi, nomás que Kim lo retoma, que el aprendizaje organizacional tiene lugar principalmente a través de un proceso dinámico de 4 modos de conversión de las 2 dimensiones del conocimiento, tácito, explícito. Nosotros ya sabemos que son esos 2. Ahí ya no me detengo. Dice que el tácito a tácito es la socialización, es decir, cómo entre 2 individuos intercambian sus conocimientos. La sesión pasada vimos que esto se podía dar a través de la capacitación, la observación, la repetición, etc. Explícito, explícito, que también ya lo habíamos visto, que es combinar como distintos manuales o distintos saberes o distintos conocimientos, pues sí, escritos, manuales, lo que sea, se combinan en algo nuevo que crea una nueva totalidad, es decir, de distintas ideas expresadas en papel por cada uno de los individuos o distintos saberes expresados en documentos, los unimos todos y creamos algo nuevo, una nueva totalidad. Algo que es un nuevo conocimiento explícito, pero es algo completamente nuevo a lo que se tenía como por partes. Igual ya lo habíamos visto con Nonaki Takeuchi. El tácito explícito, que es pasar a un papel o algo físico, sus bases de conocimiento, es decir, todos sus habilidades, todos sus saberes, todo eso, pasarlo a algo físico, algo tangible, que no necesariamente puede ser un manual, sino puede ser un video, puede ser algo, una obra, un invento, una patente, un diseño, lo que sea, un plano. Estamos aquí, que también ya lo habíamos visto. Y el explícito a tácito, que es decir, cuando tenemos un manual, algo físico, internalizarlo, es decir, asimilar esos conocimientos para poder llevarlos a cabo. Digo, no me detengo tanto aquí porque esto ya lo vimos varias veces. Pero si cualquier duda, pues ahí va a estar la presentación. Y finalmente Kim nos presenta su concepto, que esto sería una especie de tácito explícito, es decir, toda su idea de un, ¿cómo lo puedo llamar? De un proceso organizacional, o de su modelo de aprendizaje organizacional, está expresado en esto, que si se dan cuenta no necesariamente es un escrito, sino es un diseño, es un mapa mental, si lo quieren ver así, donde nos explica cómo se da para él la dinámica del aprendizaje organizacional en el catching up. ¿Y qué nos presenta aquí? Que tenemos conocimiento migratorio, es decir, conocimiento que está fuera de la organización, que llega. Tenemos crisis externas, que pueden ser del mercado, de tecnología, del gobierno, que aquí nosotros vimos crisis del mercado, tecnología, en el ejemplo de la panadera. Aquí en Hyundai, Hyundai vemos estas 3. Crisis del mercado, que se necesitaban autos de fabricación coreana. Crisis tecnológicas, cuando se da la parte de que se necesitaban coches que no gastaran tanta gasolina con el Excel. Y del gobierno, que les dijeron, pues sí, pues necesitamos empezar a producir nuestros propios vehículos, que sean casi 100% coreanos, van. Y los factores socioculturales, que era un poco lo que hablábamos hace
hace rato, que determinaba mucho la forma en que se iban a dar los esfuerzos de los individuos. Y entonces tenemos el conocimiento migratorio que llega a la organización y que, dada la capacidad de absorción que tenemos, que es determinada por el conocimiento previo y los esfuerzos, vemos cómo los podemos asimilar mejor. Esto nos lleva a nuestra espiral del conocimiento, que es esto de acá, que se da una y otra vez, que se va de los individuos a la organización, que nos lleva a un aprendizaje expedito, que ayuda a toda la organización. También tenemos ¿cómo traduzco esto? La orientación del aprendizaje, que tiene que ver si estoy imitando o duplicando, que es lo que ellos empezaron a hacer con los primeros automóviles. Si estoy una imitación creativa, es decir, imito algo pero lo mejoro, podemos decir que es una innovación incremental y ya una innovación al 100%, que es decir, todo es completamente nuestro. Que esto también va determinado cómo se dan estos procesos de aprendizaje al interior y cómo se da la capacidad de absorción. No es lo mismo lo que necesito saber para hacer la imitación que lo que tengo que saber para hacer la imitación creativa o que para innovar yo al 100%. Y no es lo mismo el conocimiento que necesito aquí para asimilarlo que el conocimiento que voy a tomar de afuera. Aquí, digo, adelantándome, bueno, no es lo mismo el paquete tecnológico de Ford, que ellos me daban todo y yo nada más como ensamblaba como Legos, a lo que tengo que aprender de las 24 empresas extranjeras para empezar a desarrollar mi propio auto, a lo que voy a tener que hacer yo solo para desarrollar mis vehículos ya a mediados de los 90. Me refiero a yo solo, me refiero a Hyundai. Las crisis que ya las hablamos, que eran del mercado, de tecnología y de movimiento, no varía tanto, que siempre la necesidad que ya lo comentaba Omar, que hablabas de ese como orgullo que tenían los coreanos para... Oscar, perdón. Para alcanzar a los japoneses. Tienen que ver los factores organizacionales, es decir, cómo organizo, cómo hago que esto se lleve a cabo de la mejor manera. Que ya lo habíamos visto antes, que si la organización no hace procesos para que esto se facilite, no va a funcionar. Y todo esto nos lleva a crear crisis. Y estas crisis casi siempre hacen que se intensifiquen los esfuerzos. Y todo esto es como siempre un ciclo. Digo, no lo tenemos así en forma de círculo, o si se dan cuenta tenemos flechas bidireccionales en casi todos, que nos lleva a que todo esto sea siempre un ciclo, un ciclo, un ciclo. Y más adelante también Kim nos presenta una como línea temporal, ahorita llegamos a eso, en el que se va dando cuenta de cuánto Hyundai veía cuándo tenía que provocar una crisis para seguir incrementando los procesos de aprendizaje o seguir aprendiendo y no llegaran al límite. ¿Este es claro? ¿Alguna duda en alguna de las partes? ¿O qué significa alguna de estas cosas? ¿O cómo alguna de estas partes ayuda al proceso de aprendizaje? Creo que las expliqué todas, pero si me salté alguna o alguna no fue clara, de una vez. Ok. Las crisis y el aprendizaje. Igual esto no me detengo tanto porque lo hemos visto algunas veces. Yo también ya se los he explicado, si no ya con la lectura, se había yo explicado un poco el ejemplo de Hyundai ya antes y de lo que me refiero o se refieren los autores con crisis, no tanto yo. Pero hemos visto que el aprendizaje es acumulativo y lineal a lo largo de la trayectoria, es decir, entre más acumulo, más capacidad tengo de seguir acumulando conocimientos. Es decir, no necesariamente porque ustedes estén aprendiendo esto hoy, se les va a olvidar lo que ya sabían ayer. O por aprender esto se les va a olvidar a sumar, o se les va a olvidar a cuándo se pone una coma, o cuándo se resta, etc. Es decir, a medida que usas el conocimiento, este va creciendo y es lineal. Que ahorita vemos ¿a qué me refiero con lineal?
ahorita como en 3, 4 diapositivas viene el diagramita. Y puede llevarse a cabo en circunstancias normales, es decir, sin crisis. Pero si lo hago sin crisis, va a llegar un momento en el que no voy a dejar de aprender. O la velocidad en la que estoy aprendiendo se va a ver disminuida. Pero el aprendizaje discontinuo o no lineal, sin embargo, tiene lugar normalmente cuando una empresa percibe una crisis y despliega una estrategia para resolver una situación crítica. Es decir, si en algún momento llega algún problema o creamos algún problema o alguna crisis, eso va a ayudar a que el conocimiento ya no sea así, ya no sea constante, sino ya sea como una exponencial, o sea, acelere su crecimiento. Es decir, a la hora que nosotros creamos crisis, creamos problemas para resolver, intensificamos, que lo podemos ver aquí, de aquí y acá. Crear una crisis lleva a intensificar los esfuerzos, que lleva a que esto se repita o se acelere, que va a crear o que va a aumentar nuestra base de conocimiento y por lo tanto nuestro aprendizaje. Si las crisis ayudan a tener nuevas estrategias, a crear cambios en los procesos de aprendizaje en la organización y a crear nuevas oportunidades de aprendizaje, es decir, seguir aprendiendo cada vez más y más rápido. Básicamente eso es lo que quiere decir Kim siempre, que las crisis ayudan a crecer más, a crecer la capacidad de absorción, en este caso nuestro aprendizaje, más rápido y a mayor velocidad. Incrementamos nuestra capacidad de absorción, lo que lleva a aprender más rápido. Y si aprendemos más rápido, pues innovamos cada vez más rápido. No voy a tener tanto en esto, que ya lo expliqué. Algunas empresas logran convertir una crisis en una oportunidad de transformar la capacidad de absorción de manera discontinua para cosechar un crecimiento a través de mayor competitividad. Las crisis pueden provenir de fuentes externas, el gobierno, el mercado, guerras, etcétera, nuevas tecnologías que también suele ocurrir. Ejemplos, hemos visto la panadera y lo que está ocurriendo aquí. Lo de los profesores con el Zoom y que necesitamos adaptarnos a la forma de dar clases, etcétera. Y también pueden ser internas, que son las que más hemos mencionado. En los países de desarrollo, el gobierno podrá imponer crisis mediante el establecimiento de objetivos ambiciosos, lo que sucedió en aquí con Hyundai, que el gobierno les dijo, pues hay que empezar a producir. Desarrollar el propio auto. Ajá, el propio auto coreano. En el caso de México, podemos decir que es lo que ocurrió durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que básicamente dijo, dejamos de importar cosas y vamos a empezar a producir todo dentro del país. Que de repente por las crisis y eso, todo ese como proceso de industrialización se vio cortado, pero pues, es un poco lo que se pensaba hacer. Era proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Aquí Importaciones. Que lo que decía era básicamente, bueno, dejamos de importar refrigeradores, hornos, estufas, electrodomésticos, y que si las empresas quieren vender, que vengan y que produzcan en México. China también empezó a hacer eso. Si quieren producir acá porque tenemos manos de obra barata, les voy a poner ingenieros que vean todos sus procesos para poder aprender. Que en México no se dio tanto, pero en China sí. Pero es un poco lo mismo, empezar a producir aquí, o son crisis que venían desde el gobierno, no tanto del interior de las organizaciones. Y en los países más desarrollados, las crisis no vienen tanto del gobierno, sino siempre se dan al interior de las empresas. Muchas veces lo que hacen los gobiernos en países más desarrollados hacen como proyectos que hacen que las empresas creen sus propias crisis. Ejemplos muy claros, por ejemplo, la carrera espacial en Estados Unidos. Estados Unidos dijo, bueno, tenemos que llegar a la Luna. Todo eso llevó a un proceso en el que las empresas, que eran las proveedoras de la NASA, pues tenían que hacer los circuitos cada vez más pequeños, que llevó a procesos de
miniaturización de los circuitos, que ahora pues, la mayoría los tenemos en cosas así, en nuevas tecnologías para los trajes, en nuevos materiales, en nuevos combustibles, todo eso que la NASA no desarrollaba, pero sí hacían sus proveedores, o se hacían las universidades, provocó que esas empresas se crearan sus crisis internas para ayudar a la NASA a resolver los problemas que tenía. Es decir, el gobierno tenía un programa que no necesariamente era una crisis, pero obligó a las empresas o a sus proveedores a crear sus propias crisis internas para ayudarle a resolver esos problemas. O eso que tenía la NASA, no tanto el gobierno. Y como esos ejemplos, igual hay varios. Me tengo un aquí, como quieras un... Esto es las crisis internas. Los altos mandos pueden construir una crisis internamente, ya sea en respuesta o en ausencia de una crisis externa, es decir, cómo respondemos a lo que está sucediendo en el mercado, lo que nos está pidiendo el gobierno, lo que hizo Hyundai, o si no hay una crisis que nos esté obligando o que nos esté estancando, cómo nos hacemos a la idea de hacer algo completamente nuevo, un nuevo proyecto, cómo mejoramos nuestra rentabilidad, etcétera. Eso es decir, son crisis corporativas. Y no necesariamente todas las crisis son a nivel global de una empresa, sino también crisis a nivel de equipo, es decir, cómo mejoramos. Esto suele ocurrir mucho como en los departamentos de ventas. ¿Cómo hacemos que seguir creciendo? ¿Cómo vendemos más? ¿A quién le podemos vender ahora? O en los departamentos de mercadotecnia. ¿Qué nueva propaganda, qué nuevo eslogan, o qué nueva campaña se nos puede ocurrir para hacerlo? Es decir, para seguir innovando, para seguir creciendo. Ejemplo de esto último, por ejemplo, ahora que le están quitando a la comida chatarra, los dibujitos y todo esto que según para no atraer a los niños, ¿cómo hacemos para seguir presentando nuestro producto que sea atractivo a los niños? Bueno, pues Bimbo puso su osito Bimbo en las servilletas, y en las servilletas, en el paquete de servilletas, pues ponen ahí un sándwich envuelto en una servilleta. Si vieron los comerciales del Super Bowl, Ruffles presentó un comercial en el que se despide de su mascotita, que era un rufle con lentes negros, que de repente fue medio famoso, en el que se despide de él. Y cosas así. Digo, una crisis que aquí en México puso el gobierno, en el que ya no se pueden tener eso en los empaques, pues las empresas tienen que encontrar nuevas formas de representarla, decir, oye, ahora ya no vamos a ver a Melvin o al Tigre Toño, sino pues, nuevas formas de presentarnos las Zucaritas o los Choco Crispies. Esas son crisis que vienen del gobierno, que las empresas tienen que responderse, y no tanto a nivel global, sino en este caso a nivel de equipo. Le dicen a la gente de mercadotecnia, pues resuelve este problema para poder seguir presentando. Las crisis de Hyundai son principalmente las crisis de equipo. ¿Por qué? Bueno, pues tengo que encontrar la forma de adaptar los nuevos motores, o adaptar la maquinaria de los italianos, o desarrollar mi propia tecnología, etcétera. Es decir, cada equipo tenía su problema para que pudieran resolver el problema general, que era construir los automóviles. También Kim nos dice que las crisis de equipo pueden ser más fáciles de manejar, porque son más pequeñas y no necesariamente tienen que involucrar a todos los individuos. Que eso también lo vimos en la parte de la panadera, cuando empezaron a implementar todo como a nivel más organizacional, que se dieron cuenta que la forma en la que trabajaron para la panadera comercial funcionó, que lo intentaron asimilar a toda la organización, les costó trabajo. Y en el libro de la meta también, digo, se los estoy spoilereando, pero también lo van a ver cuando ya se supone tenían todo resuelto a nivel de planta, o a nivel de los talleres.
empezaron a tratar de implementarlo en toda la organización en general, se dieron cuenta que pues, no era tan fácil. Empezar a trabajar como por equipos o en grupos pequeños de crisis funcionaba mejor. Bueno, eso ya es como redundante. Y aquí presentamos las 4 fases de Hyundai. Fase 1, la asimilación de operaciones de ensamblaje, que tenía que ver con crear los automóviles de Ford. Es decir, Ford les daba todo, en el que Ford tiene empaquetada la tecnología Hyundai, con un conjunto de conocimientos explícitos, es decir, los manuales, la forma en la que operaban, cómo se ensamblaban, dónde se conectaba cada cosa, con planos, etcétera, técnicas, es decir, una planta de Ford en Corea, pero operada por coreanos. Y ahí aprendieron. El artículo también incluye la formación de los ingenieros de Hyundai en las plantas de Ford, es decir, Ford se llevó ingenieros de Hyundai para que vieran cómo se daba todo el proceso y pudieran enseñar a la gente de la planta de Corea y supervisar a la gente de la planta de Corea. Es decir, Ford les vendía todo, pero Ford no necesariamente estaba como supervisando lo que sucedía en la planta de Corea o en la planta de Hyundai, sino nada más los capacitó. Los ingenieros más competentes formados por Ford fueron asignados a la producción y a los departamentos de ingeniería de producción. En otras palabras, el acuerdo con Ford, Hyundai, dio conocimiento migratorio valioso, esto está mal escrito, no sé por qué, con la mejora de su conocimiento tácito explícito, es decir, los mejores ingenieros se fueron a Ford, aprendieron, por lo que su capacidad de absorción mejoró y pasaron de 3 a 1. Es decir, se aumentó su capacidad de conocimiento y se esforzaban mucho. Un poco lo que nos comentaba Omar. Perdón con los nombres, soy bien malo. Oscar. Oscar. ¿Tengo un Omar aquí o no? Me lo confundo con el otro grupo. Bueno, lo que nos decía Oscar hace rato, sí fue Oscar, ¿no? Bueno, ya. Sí, doctor. Se esforzaban y nos movimos de 3 a 1. Y a partir de aquí, Hyundai siempre estuvo aquí. Es decir, pasamos de 3 a 1, que nuestra base de conocimientos previos, que era limitada, es decir, la mayoría de los ingenieros no tenían conocimiento de cómo ensamblar un auto, pero a medida de que se fueron a capacitar con Ford y regresaron, y los más capacitados se pusieron como supervisores, ayudaron a que la mayoría de los trabajadores asimilaran de mejor manera el conocimiento que venía de Ford, y pasamos de 3 a 1. Es decir, nuestra capacidad de absorción era alta y crecía rápidamente, que siempre va a ser lo ideal. Al mismo tiempo, Hyundai construyó una crisis de ajuste en el objetivo de completar la construcción de la planta en el menor tiempo posible para minimizar el tiempo de espera de la producción. Toda esta parte en la que decían, bueno, se ve que vamos bien, hay que, en lugar de 6 meses, hay que hacerlo en 3. Ahorita no me acuerdo el tiempo que decía en la lectura, pero algo así era. Como que hacerlo a la mitad para minimizar el tiempo de empezar a producir. Esta crisis generó intensas interacciones entre los miembros de los equipos para ver cómo se resolvía. La intensificación de la conversión del conocimiento de forma de espiral en el plano individual, grupal y organizacional. Es decir, la crisis ayudó a que se movieran de bajos esfuerzos o que el esfuerzo que podría ser no suficiente para los directivos en ese entonces. Es decir, si estamos aquí, hay que movernos para acá, o de un esfuerzo regular a un esfuerzo alto. Es decir, apúrense que no estamos tan bien, si lo quieren ver así. Y no necesariamente quiere decir que los de Hyundai no se esforzaran, sino que lo que necesitaban era apurarse a terminar la planta para empezar a producir.
Es decir, no necesariamente no es que no estuvieran haciendo nada o estuvieran flojeando, sino que lo que necesitaban era producir, empezar antes. Por eso fue que nos movimos de aquí a acá, aunque no necesariamente significara que no se estuvieran esforzando. ¿Esto fue claro? ¿Para todos? Sí, Sí, doctor. Listo. Bueno, esto sigue hablando de las crisis, no lo voy a tener tanto aquí porque se me hizo tarde. La fase 2, que es el desarrollo de un coche coreano bajo licencia, en el que el gobierno le dice a Hyundai, bueno, ya no vamos a hacer lo que haces con Ford, es decir, ya no vas a comprarle todo a Ford o el paquete tecnológico a Ford, sino lo que vas a hacer es, te vas a juntar con otras empresas para empezar a desarrollar un auto local, un auto nacional. Por lo que en el 73 le dice el gobierno a 4 empresas, Hyundai incluido, que presenten sus planes para desarrollar sus propios coches coreanos. El asesino le dijo, quiero que no le dijo, quiero que me hagas todo, es decir, haz un plan para empezar a desarrollar un coche coreano, no el de Ford, que no es nada nuestro, más que la mano de obra. En el 1973 presentó su plan para una nueva planta con capacidad de 80,000 coches coreanos, y es entre comillas, porque, ¿dónde está? Porque se asoció con 26 empresas de 5 países para adquirir diferentes tecnologías, es decir, en este punto Hyundai ya sabía cómo ensamblar un automóvil, el de Ford, pero aún no tenían los conocimientos para diseñar sus propios coches o para producir sus propios coches, que era lo que el gobierno les había pedido. ¿Y qué fue lo que se hizo? Bueno, se juntó con 10 empresas de Japón y de Italia para diseñar un coche, es decir, para ideas de diseño. Con 4 empresas de Japón y de Estados Unidos para el equipo de taller de sellado, que es como lo de las puertas, todo eso, que no se desarmara el coche. 5 empresas de Reino Unido y Alemania para fundición y forja, es decir, crear las partes del coche, el cofre, el techo, los postes, las salpicaderas, todo eso. 2 plantas de empresas de Japón y de Reino Unido para los motores, que eran los más, que en ese entonces eran los más confiables. 5 empresas de Estados Unidos y Reino Unido para referentes integrados y componentes de planta, es decir, maquinaria para ensamblar los automóviles. Es decir, si se dieron cuenta, lo que hizo Hyundai fue de comprarle todo a Ford, los planes, diseños, mapas, incluso la forma en la de ensamblarlo, a asociarse con 26 empresas para empezar a, bueno, el tablero italiano o parte del diseño italiano, las luces americanas o las luces japonesas, la forma de fundir o de forjar ciertas piezas de Alemania, ciertas piezas de Estados Unidos, en unas partes del motor de Japón, unas partes del motor de Estados Unidos, unas partes para ensamblar cosas de Estados Unidos, otras partes del Reino Unido, y así como formó su Frankenstein para crear su propio coche. Que era la parte de ese rato de innovación por imitación, es decir, tomaban lo que hacían todos estos, pero lo aplicaban a su coche. Todavía no era un coche 100% coreano, pero ya eran ideas de que tomaban de ellos y las adaptaban a un coche coreano. También hicieron lo mismo de la vez pasada. Los ingenieros de Hyundai fueron a todas estas empresas, a todas estas plantas, para ver cómo se utilizaba la tecnología de los proveedores, es decir, aumentar su capacidad de absorción, es decir, aumentaban sus conocimientos previos o el conocimiento que tenían, y podían ver ya lo que decía la literatura de cómo armar un coche, por ejemplo, a lo que ya tenían.
Ya se daban una idea a estos ingenieros de Hyundai de cómo ensamblar todas estas piezas de rompecabezas para crear un automóvil coreano. Aunque todo fuera como piezas americanas. Otro ejemplo de esto, aunque tiene sus bemoles, un poco lo que sucede en las maquilas en el norte de México, en el que se ensamblan computadoras, pantallas de televisión, etcétera. Pues básicamente muchas empresas lo que hacían era, les llegaban todas las piezas de Estados Unidos o de Asia, y aquí se ensamblaban todos, pero de repente se presentaban ciertos problemas en el que pues, se tenían que limitar procesos o no cumplía ciertas normas, y lo que hacían aquí en México era, bueno, pues corta la placa de circuitos en dos, de tal manera de que quepa mejor en la caja o mejor en la televisión. Todavía no era una televisión 100% mexicana, pero ya se hacían ciertos procesos dentro de las plantas de ensamblaje o de maquila para mejorar el diseño americano, sobre todo para la parte de enviar estos productos o las pantallas o las computadoras a Sudamérica, porque lo que no se podía cambiar eran los diseños para Estados Unidos o para Europa, pero digo, es un ejemplo similar de cómo fueron aprendiendo a mejorar estas cosas. Desarrollaron el Pony con un contenido nacional del 90%, donde crearon su automóvil. Y empezaron a exportar un poco. En estos datos no me voy a meter tanto, que no nos interesa. Este es el importante. Todo este choro que me he echado hasta aquí de 1:20 es para llegar a este, que es el más importante para mí dentro de la lectura. Y lo que más nos sirve a nosotros para ver cómo las crisis ayudan al aprendizaje organizacional. Y aquí empezamos la fase 1, que es el Ford Cortina, el Ford que ensamblaba nada más. Si se dan cuenta, empezábamos un proceso de aprendizaje, que es el Learning by Doing, el aprender haciendo los automóviles, ensamblando los automóviles, aprendieron a ensamblar el automóvil, pero llegó un punto en que ese aprendizaje era limitado, es decir, como nada más aprendí a ensamblar el coche, no tengo otra forma ya me volví muy bueno ensamblando coches, ensamblando el Pony, o ensamblando el Cortina, perdón. ¿Ahora qué hago? Bueno, pues llegó el gobierno y les dijo, ¿sabes qué? 4 empresas, Hyundai incluida, pues hay que empezar a desarrollar el proceso de crear un automóvil. El motor, ¿no? Un automóvil coreano que viene esta crisis. Esta línea de aquí es como el límite del aprendizaje que van teniendo. Si hubieran seguido nada más aquí ensamblando el Ford Cortina, llegó un momento en el que ya no aprendían este límite. La crisis ayudó a que nuevos procesos de aprendizaje y el aumento del rendimiento y del esfuerzo, o del esfuerzo que realizaban, que incrementó las capacidades, que incrementó el aprendizaje, por el aprender haciendo los nuevos automóviles, que era la fase 2 del Pony. Se creó la plataforma de un coche coreano y se incrementó la frontera del conocimiento o el límite que podían aprender. Digamos que estaban llegando aquí al punto D, que es un nuevo punto o este nuevo límite de crecimiento, y viene una nueva crisis. ¿Cuál fue la crisis que venía en este caso podemos decir que vino del mercado, en el que se necesitaba un automóvil para las demandas de combustible de Estados Unidos por la crisis del Fue petróleo? la crisis del motor, ¿no? Sí, del petróleo en los 70s, a finales de los 70s. Que Estados Unidos buscaba motores más pequeños y automóviles más pequeños. Bueno, pues desarrolla un automóvil que cumpla con los estándares ambientales de Estados Unidos. Esta nueva crisis, lo que llevó a un nuevo proceso de aprender haciendo. Básicamente podemos decir que aquí tenemos otra C, o podría ser una E, que creó un nuevo aprendizaje para el rendimiento del esfuerzo, es decir, nos esforzamos más para solucionar esta crisis, y crearon el Excel,
que era un auto como para exportar a Estados Unidos, que era su principal exportación, etcétera. Estaban aquí relativamente bien, pero les dice Hyundai y el gobierno le dice, bueno, sí, ahora ya tenemos la capacidad después de estas 3 fases, o después de todos, del 68 a los 90, pues ahora sí hay que empezar a hacer todos nosotros, ya no nos vemos limitados por lo que nos puedan dar o por lo que podemos aprender de los japoneses, de los italianos, de los americanos, de los británicos, de los franceses, y no me acuerdo qué otros países o de cualquier país, sino ya empezamos a producir nosotros, que fue esta crisis. Y aquí ya todo 100% coreano. Desde el diseño, tecnología, ideas, planos, forma de construirlo, maquinaria, etcétera. Todo 100% coreano. Y ya es el automóvil Ascent, que digamos que es hasta donde llega Kim aquí, que se da este nuevo proceso de crisis, y en algún momento habrán llegado a un nuevo límite en el aprendizaje, y nos movemos. Una nueva crisis, ¿cuál puede ser? Automóviles híbridos. Bueno, pues ahora tenemos que ponerle un automóvil, un motor eléctrico. Bueno, esa nueva crisis llevará a un nuevo proceso. Si se dan cuenta, esto puede ser infinito. Estas nuevas crisis o estas construcciones de crisis o estos planteamientos de crisis casi siempre internas llevan a los que se acelera el proceso de aprendizaje, todo lo que vimos en el diagramita, para ir aumentando los procesos de aprendizaje organizacional y el límite de lo que se puede aprender lo que puede aprender una organización. ¿Sí fue claro todo esto? Pues todo esto es importante, sobre todo en esta parte de las crisis y todo este proceso de gestión del conocimiento, que todo esto es conocimiento, cada una de estas partes es conocimiento, que en estas alturas del trimestre usted ya tiene bien identificado qué tipo de conocimiento y cómo se da el conocimiento en cada una de estas partes. Y cómo vamos ampliando la frontera del conocimiento. Y ampliar esta frontera del conocimiento o este límite de aprendizaje es un modelo de gestión del conocimiento o es la gestión del conocimiento dentro de una organización. Que si entienden todo esto y cómo todos estos podrán ustedes aplicarlo dentro de una organización, es que cumplimos con el objetivo del trimestre o del curso. Y aquí abajo, que es algo que me había faltado comentarles, que lo presenté al principio y venía también en el diagramita. Aquí estábamos en imitación duplicativa, es decir, lo único que hacíamos era imitar lo que estaba haciendo alguien exactamente igual. En esta parte estábamos en la parte de imitación creativa, es decir, tomamos lo que estaban haciendo otros, lo imitamos, pero lo mejoro o lo adapto para mi propio diseño. Y ya a partir de aquí, todo es innovación, y me refiero a innovación, podemos llamarlo como innovación disruptiva, es decir, todo es completamente nuevo para Hyundai, todo lo desarrollan ellos. Todo. Que siempre todas las organizaciones que tengan que ver con beneficios, o que tengan que ver con productos, bienes y servicios, deberían estar aquí, o optar por estar aquí. ¿Fue claro la explicación de todo el diagrama? Digo, ya no me voy a meter tanto en estas partes del Excel y el Ascent, digamos, son como parte de historia. Aquí vienen también explicados. Vienen los periodos, pero todo esto está explicado aquí en este diagramita. A ver, ¿qué otro puede ser? Es que no me acuerdo si tengo otro diagrama. Bueno, Pues puede ser también, doctor, ahí, perdón. Ajá, dime. Puede ser ya, lo que estaba concluyendo, sí puede ser ya principalmente innovación, o también puede ser un cambio en cuestión de la empresa diversificarse. Diversificarse me refiero en cuestión de pues, no ahora solamente hacer autos, ¿no? Me parece que ahora ellos también hacen hasta barcos, algo así también había leído. Digo, Hyundai ya tiene hace muchas cosas, pero sí, usualmente lo que
los procesos de algo, por ejemplo, todo este proceso de creación de automóviles les puede servir para, creo que también construir, para hacer robots o para hacer barcos. Es que realmente no me acuerdo si Hyundai empezó haciendo barcos y se pasó a automóviles o fue al revés, ¿eh? Digo, tampoco no me sé la historia de Hyundai. Pero sí, usualmente eso funciona. El ejemplo de la panadera, empezaron haciendo ciertas cosas y lo unieron para crear un nuevo todo. Tenemos el ejemplo de Nokia en Finlandia, que ellos producían barcos y tecnología para barcos, y de ahí se pasaron a los celulares. Después se estancaron y perdieron todo eso, pero pero ellos siguen construyendo barcos y también son bastante buenos en ciertos equipos médicos que tengan que ver como con circuitos y cosas así. Otros ejemplos. Por ejemplo, muchas farmacéuticas se pasaron de nada más copiar medicamentos a producir sus propias moléculas, cosas así. Pero eso me da pie a este cuadro que es bastante importante, que tiene que ver en la parte de gestión del conocimiento y en la parte de los esfuerzos, que era lo que, si se dan cuenta, fui muy enfático en eso cuando explicaba los esfuerzos en la parte del dinero. Aquí empezamos en el 75, cuando estaban empezando a hacer sus propios procesos para el automóvil coreano, en el que se tenían que adaptarlo de 26 empresas a su coche. Antes, básicamente, ellos no gastaban en investigación y desarrollo. ¿Saben qué es lo que es investigación y desarrollo? ¿O no? Pues son los departamentos que se encargan de desarrollar nuevos productos, ¿no? Es que no nada más es eso, pero lo explico súper rápido. La investigación y desarrollo tiene que ver desde eso que dice, eras Eric, ¿verdad? Sí. Lo que decía Eric de crear nuevos productos y servicios, hacer investigación de qué está haciendo el otro para ver qué puedo adaptar, o para hacer procesos de ingeniería externa. El investigación y desarrollo puede ser lo que hacía Hyundai, de mandar sus ingenieros, no tanto en Ford, sino en el Pony, a las empresas para que aprendieran. Todo ese proceso de crear conocimiento, casi siempre en las empresas, el conocimiento de frontera o el conocimiento muy único de las empresas, lo que se ve en innovación, se da en los procesos de investigación, en los departamentos de investigación y desarrollo. Suelen verlo en la literatura como en R&D. Y las empresas que más gastan en investigación y desarrollo son las empresas que más innovan. Eso está súper demostrado. Entre más inviertas en investigación y desarrollo, más vas a innovar. ¿Y qué me refiero con innovar? Que siempre vas a tener una posición preponderante en el mercado. Ya no me repito todo eso. Pero aquí empezamos a ver cómo Hyundai se dio cuenta de eso. Que cada vez le empezó a invertir más. Aquí vemos todas las ventas, que son billones de wons, que son la moneda de Corea. Vendían 30 billones de wons y en el 75 le invertían 1.1 billones, que como porcentaje de ventas era el 3.5. ¿Se dan cuenta cómo fue creciendo? A medida que le iban invirtiendo más en investigación y desarrollo, iban vendiendo más. Porque pudo haber, hay factores que también determinan el incremento de las ventas, pero está sumamente demostrado, y hay un montón de documentos que dicen que entre más investigación y desarrollo le inviertas, más vas a vender o más vas a crecer por las innovaciones que van creciendo. Y se dan cuenta que en 20 años pasaron de 1.1 billones a 400. Es decir, en 20 años, 19 años, estaban invirtiendo más de 10 veces las ventas del 75. Incluso ya en el 94
Invertían casi lo mismo que el total de ventas del 82, para que se den una idea de cómo los esfuerzos en investigación y desarrollo, que también tienen que ver con esfuerzos en... O sea, el esfuerzo del que hablábamos hace rato para aprender. Esto determina mucho cómo aprendemos. Como ejemplos, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, Francia, Israel, China. En China no tanto. Bueno, estos los 3 primeros países invierten en investigación y desarrollo más o menos como el 3.5 al 5% del Producto Interno Bruto anual. Es decir, las empresas le invierten muchísimo en investigación y desarrollo. ¿Cuánto invierte México como porcentaje del PIB? Estamos ahí del 0.4%, es decir, no llegamos ni el 1%, que por ley es por lo menos lo que deberíamos invertir, pero pues no se hace. Que eso también nos da una idea de las diferencias entre países más desarrollados y los menos desarrollados. Por eso, Y luego súmele el recorte del CONACYT también. bueno, sí, o sea, todo eso tiene que ver, cada vez se va invirtiendo menos, porcentualmente hablando, monetariamente hablando. Pero sí, eso nos da una idea como las diferencias en las economías de los países, que dentro de la sociedad y de las economías del conocimiento, donde los que más innovan o los que más conocimiento tienen son los que están en la frontera o los que tienen posiciones predominantes, bueno, pues si no invertimos aquí en investigación y desarrollo o en esfuerzos, si lo quieren ver así, no tanto como investigación y desarrollo, bueno, pues nunca vamos a estar allí en la frontera. Tengo una pregunta, doctor. Y Oscar, dime. Tal vez un poco tonta, pero entiendo que lo que hizo Hyundai fue mandar vaya sus ingenieros a diversas empresas para, obviamente, para investigación, ¿no? Para poder ver los desarrollos de las tecnologías en estos países. Pero Hyundai tiene que pagar por tener a sus ingenieros ahí, por tenerlos en estas empresas. No sé, es una pregunta tal vez sea sencilla o tonta, pero esa es mi duda, porque ahorita yo en la actualidad, pues veo los autos y a mí, bueno, los que vienen prácticamente de Asia se me hacen los modelos exactamente muy similares o parecidos. Únicamente cambia la marca como tal o el logo. Se me hacen muy similares. Usualmente no cobra, una empresa no te cobraría si tienes un acuerdo. Bueno, este me sirve para responderte. Por ejemplo, con Ford no les cobraban porque les compraban todo. Lo que Ford hizo fue capacitarles a sus ingenieros. Ford no le iba a cobrar porque ya venía dentro de este paquete tecnológico. Es decir, venía dentro de todo la cajita que te puede dar para que ensambles tú el Ford Cortina, para que Hyundai ensamble el Ford Cortina, ya venía incluida la capacitación. Ahí no les cobró. En la fase 2, seguramente como también tenía acuerdos con todas estas empresas para hacerse de las partes, la ingeniería, todo eso, seguramente no les cobraron. Y te voy a decir que prácticamente no creo que te cobre una empresa, porque si no estás asociada con ella de alguna manera y si ella no obtiene beneficios de alguna manera, aquí, bueno, pues Ford obtenía todo el beneficio porque les vendía todo. Aquí cada una de las 26 empresas debe haber obtenido cierto beneficio porque les vendía algo o iba a tener una proporción de las ventas o lo que sea, no importa el acuerdo. Seguramente no les cobraba porque sus ingenieros fueran a aprender. Pero ninguna empresa va a dejar que entre un ingeniero de otra empresa que haga algo similar si no tiene beneficios. Es decir, ¿tú crees que Tesla dejaría que ingenieros de Ford, de Mercedes-Benz, de General Motors, de la BMW, que pueden ser como autos similares, fueran a su planta a ver qué están haciendo y aprenderles sin obtener algún beneficio? No, obviamente no los va a dejar, porque Tesla lo que quiere es tener
su conocimiento muy bien protegido, que es otra parte de la gestión del conocimiento, muy bien protegido para que no se lo puedan cobrar. Sí, a eso me refería, o sea, la protección de, vaya, no sé, de tus patentes, de este conocimiento generado. Esa era la duda, o sea, cómo se les dieron estas facilidades a los ingenieros coreanos para que llegaran a estos países y aprendieran sin ningún, vaya, sin ningún beneficio, pero sí, ya lo entendí un poco Sí, más. pero o sea, el beneficio venía para Ford porque le vendía todo. Y te apuesto que el Cortina que le vendían a Hyundai seguramente era un auto ya para estas épocas bastante simple y sin tanta innovación tecnológica. Igual estos aquí, pues igual como le vendían, no le vendían todo su conocimiento, sino ciertas partes, ciertas patentes, igual no tenían tanto problema. Pero te apuesto que aquí Hyundai no iba a dejar que, por ejemplo, ya una marca de Japón viniera a ver qué estaba haciendo. Porque Hyundai le iba a decir, pues, ¿por qué te voy a dejar si yo no voy a tener ningún beneficio, si no estamos asociados? O sea, no, ninguna empresa va a dejar que alguien entre nada más como para aprender sin obtener sin ningún beneficio. Y eso que les cobren ni siquiera es como cobrarles, sino si no están asociados, no ocurre este tipo de intercambio de conocimientos. Profesor. Sí, Yesenia. Bueno, pues igual, o sea, al respecto de lo que se está comentando, bueno, ahorita estamos viendo el caso aislado de Hyundai, pero en general en esa época toda la industria de Corea pues se ve apoyada, ¿no? Pero también está relacionado con un marco institucional un poco más grande, en donde Estados Unidos precisamente estaba apoyando a Corea del Sur con intereses geopolíticos para despegar la industria de este país y obtener también beneficios. Y eso fue algo que me parece incentivó dentro de Corea del Sur el mejorar en general sus industrias, porque de hecho en la lectura de aquí de Hyundai menciona que estos procesos se dieron no solo en la industria automotriz. Entonces, me parece que sí, como menciona, son estos acuerdos que no solamente se generan entre las empresas, sino también entre los países, porque cuando se inserta Corea del Sur en este sistema de la globalización, uno de los países más interesados en que lo hiciera fue Estados Unidos. Básicamente por Corea del Norte, que habían perdido la guerra, y Corea del Norte estaba muy aliado con China, que era como el comunismo y China estaba muy aliada con Rusia, que también era comunismo. O sea, lo que buscaban era como mantener su hegemonía en esa parte del mundo. Su presencia, más que hegemonía, si lo quieres ver así, su presencia en esa parte del mundo. Pero, Sí, diga, sí, dime. Sí. bueno, o sea, digamos que de alguna manera Estados Unidos buscó probar su modelo capitalista en Corea del Sur. Sí, digo, implantaron Sí, fue unos años de la guerra. Era una fábrica, esto era una fábrica de Ford en Corea, operada por coreanos. Así como está la fábrica de Toluca, sí es Toluca, ¿no? La de Ford, que pues es una fábrica de Ford en México, nada más lo operan mexicanos. Digo, aquí no diseñamos autos, no hacemos nada, nada más ensamblamos los automóviles. O como es Volkswagen en Puebla. O como es Nissan en Aguascalientes. O Kia en Monterrey, que creo que son las únicas que hay. Digo, no o Mercedes-Benz, creo que también tenemos una aquí, pero nomás ensambla en camión. Por ejemplo, México no tiene una industria automotriz desarrollada. Digo, si acaso nosotros estaremos, ejemplos muy pequeñitos, aquí. Pero que la mayoría de las empresas de la industria automotriz mexicana es simplemente ensamblaje. Modelos que producen aquí y se exportan. Ni siquiera muchos de los modelos que se ensamblan se venden en México. O sea, ni siquiera estamos en esta fase de aquí, cuando deberíamos, por el tamaño de economía que es México, deberíamos por lo menos estar ya muy cerca de esta de acá. Que si hay automóviles mexicanos, sí, pero son microesfuerzos que le podríamos llamar así, empresas muy pequeñas, que no son como relevantes en el mercado nacional y mucho menos en el internacional de automóviles. ¿Por qué? Porque pues,
se nos impusieron ciertas estrategias comerciales desde Estados Unidos y los países desarrollados en que pues, no se desarrollara, porque no le conviene a Estados Unidos que un país como México desarrolle sus propios países. Y como sucede lo mismo en Brasil, que produce un montón de vehículos, pero no desarrolla los suyos propios. No sé si va por ahí tu aportación, Yesenia. Sí, porque de hecho igual me pareció curioso ese aspecto de que Ford dio su tecnología a una empresa, bueno, en este caso Hyundai, o sea, ya es una empresa coreana, y en el caso de aquí de México, por ejemplo, es la misma Ford trabajando o sea, en instalaciones aquí en México, ¿no? O sea, no es una empresa o digamos una concesionaria con una empresa mexicana que puede producir sus autos, sino que es la misma Ford o las mismas productoras de los autos, ¿no? Por eso te digo, aquí en México no tenemos una industria automotriz nacional, y por nacional me refiero a que sea una empresa 100% mexicana. No lo hay. Digo, siempre estamos por acá. Y te apuesto, conozco el caso de Hyundai porque lo he dado varias veces y es muy emblemático en esto del aprendizaje organizacional. Pero te apuesto a que este Ford Cortina, que es la fotito que les puse al principio de la presentación, para estas épocas, seguramente ni siquiera era un coche de los de punta de Ford o de los de lujo de Ford, como podrían ser los Mustang o cosas así. Seguramente era un coche bastante sencillo para los estándares de la época. O sea, ni siquiera les dio tecnología de punta, les dio cierta tecnología para que trabajaran con ella. Pero, digo, también los limitan. Digo, no les vas a dar toda tu tecnología de punta para que pudieran aprenderla. Por eso muchos países de Asia lo que hacen es compran algo, compran un producto, compran un reactor nuclear, que fue lo que hizo China. Le compraron un reactor nuclear a Estados Unidos en los 80, 90. Le compraron otro a Alemania, le compraron otro a Reino Unido. Los llevaron a China, los desarmaron y aprendieron. Y ahora China es uno de los principales productores de reactores nucleares en el mundo, pero ya son chinos. Ya no es la copia del modelo americano, del modelo alemán o del modelo británico. O sea, casi los tigres asiáticos que les llaman, se están moviendo hacia acá siempre, todos, no hay uno que no. Hasta las islas más pequeñitas, digo, salvo excepciones como Filipinas, todo eso, todos los países asiáticos se están moviendo hacia acá, a cosas que tengan que ver con conocimiento. Listo. Digo, básicamente es todo lo que nos interesa. Digo, la presentación es más larga, pero para no entretenernos más, ¿alguna duda de algo de la lectura? O en general de este ejemplo que tenga que ver con aprendizaje y todo eso. Era lo que buscábamos que vieran. Cómo se da ya el proceso de aprendizaje, por eso los estudios de caso sirven mucho. No, Ya no nos quedamos tanto en la teoría que habíamos visto a las 2-3 clases anteriores, sino ya para ya vemos cómo se aplica tanto de Naka y Takeuchi, todos esos procesos, juntamos todo lo que vimos la sesión pasada en un ejemplo ya muy práctico de cómo se da. Presentamos un modelo de gestión del conocimiento que presenta Kim, y el modelo de gestión de conocimiento es su diagramita. Ese diagrama es en el que él dice, bueno, pues en el caso de Hyundai, y seguramente para muchas empresas, funciona así. Conocimiento externo que llega, los esfuerzos, las crisis externas, que muchas veces lo vemos como problemas, la idiosincrasia o aspectos socioculturales, y se van dando los procesos. Y a distintas velocidades, algunos son más rápidos que otros, algunos se detienen en algunos elementos, pero la mayoría de las organizaciones funcionan así. Y una vez que conoces esto, o que ya tienes una idea muy práctica de esto, ya los identificas de forma más rápida. Entonces, si no hay dudas, nos vemos la próxima semana, donde yo creo que les presento otro modelito de gestión de conocimiento, no tanto como caso práctico así, sino como toda teoría. Y si nos da tiempo, vemos otro caso práctico que me parece muy ilustrativo. ¿Ok? De acuerdo, profesor, Sí, gracias. profe. Nos vemos la próxima semana, que estén bien. Hasta luego.